Hola a todos y a todas. En este encuentro veremos algunos conceptos de hidrostática. Problema número 7. Una pileta de base rectangular de 4 metros de longitud y 3 metros de ancho se llena de agua de densidad 1 gramo por centímetro cúbico hasta una altura de 2 metros. Punto A. Calcula la presión debida al líquido en el fondo de la pileta. Primero que nada, hacemos un esquema de la pileta, ubicamos el fondo de ella que se encuentra a una profundidad de 2 metros. Un detalle importante es que la densidad nos la dan en gramos por centímetro cúbico. Esto es muy común. Para pasarlo a las unidades que generalmente la necesitamos, que son kilogramos por metro cúbico, lo único que tendremos que hacer es multiplicar por 1000. Otro dato interesante es que para calcular la presión debida a un líquido en cualquier punto solo nos interesa la profundidad de ese punto. La presión hidrostática en el punto A depende de la densidad de líquido que tengamos por encima del punto A, de la aceleración de la gravedad y de la profundidad de ese punto. Reemplazamos los valores y obtenemos una presión de 19.600 pascales. Recordemos que Pascal es el cociente entre Newton sobre metro cuadrado. El punto B nos pide la presión en un punto ubicado en la superficie. Si es un punto ubicado en la superficie, la profundidad de ese punto es 0 y por lo tanto la presión hidrostática en ese punto será 0. También nos pide la presión en un punto ubicado a una profundidad de 1 metro. Entonces ubicamos un punto, lo llamamos C, que se encuentra a una profundidad de 1 metro. Reemplazamos y obtenemos una presión de 9.800 pascales. El punto C nos pide explicar por qué los valores de presión calculados en los apartados anteriores difieren entre sí. Podríamos decir que a profundidades distintas tenemos presiones distintas. Problema número 9. En un elevador de autos utilizados en una estación de servicio, el aire ejerce una fuerza sobre el pequeño pistón con área transversal de 5 centímetros de radio. Esta presión se transmite por un líquido incompresible a un segundo pistón de radio igual a 15 centímetros. ¿Qué fuerza debe ejercer el aire comprimido sobre el pequeño pistón para poder levantar un automóvil que pesa 13.300 newton? Primero que nada, comenzamos haciendo un esquema de todo el sistema, donde tenemos el pistón pequeño unido a través de un tubo con el pistón grande. Se hace una fuerza sobre el pistón pequeño, esa fuerza produce una presión, esa presión se transmite al otro pistón y esa segunda presión es la que produce una fuerza que equilibra el peso del objeto a levantar. Para el punto A empezamos planteando la igualdad de las presiones entre los dos pistones. Recordemos que la presión es el cociente entre la fuerza y el área sobre la cual se distribuye esta fuerza. Despejamos, ya que tenemos el valor del peso del objeto a levantar y las dimensiones de los radios con los cuales podemos calcular las áreas, simplemente despejamos y calculamos la fuerza sobre el pistón pequeño, que nos da de 1477,7 periódicos newton. El punto B nos pregunta qué presión del aire produce una fuerza de tal magnitud, pero en este momento ya sabemos cuál es la fuerza que se ejerce sobre el pistón pequeño y el área sobre el pistón pequeño la podemos calcular ya que conocemos el radio de este pistón. El punto C nos dice demuestre que el trabajo realizado por el pistón de entrada y el pistón de salida es el mismo. Partimos de lo que el problema nos dice que tenemos que demostrar, que es que los trabajos son iguales, los trabajos van a ser iguales a la fuerza por los desplazamientos, a la fuerza la reemplazamos por el producto entre la presión y el área y después nos queda el producto entre el área y el desplazamiento, que básicamente es la altura que desciende el pistón pequeño de un lado y la altura que sube el pistón grande del otro. Estos dos volúmenes son iguales y eso es gracias a que el líquido es un líquido incompresible. El volumen que desciende de un lado es igual al volumen que aumenta del otro lado. Y llegamos a que para que el trabajo en ambos pistones sea el mismo, las presiones deben ser las mismas, que como es la base de todo este tema, queda demostrado lo pedido. Problema número 13. Un tubo en U contiene igual nivel de mercurio en ambas ramas. Se agrega en una de ellas agua y en la otra un líquido de densidad desconocida hasta igualar nuevamente las alturas de mercurio en ambas ramas. La relación entre las alturas de densidad desconocida y del agua es 1,5. ¿Cuál es la densidad del líquido desconocido? Punto B.
Si la altura de la columna de agua es 3 centímetros, ¿cuál es la presión absoluta que existe en la línea de separación de los líquidos? Considere la presión del lugar igual a una atmósfera. Aclaramos este último dato. La atmósfera es unidad de presión que se utiliza justamente para medir la presión de la atmósfera. Un poco confuso, sí es cierto, pero es así. Una atmósfera equivale a 101.325 pascal. Generalmente lo redondeamos a 101.300 o 1,013 por 10 a la 5 pascales. La otra cosa que nos menciona el problema y que es digno de destacar es cuando habla de la relación entre las alturas del líquido desconocido y del agua, que dice que es igual a 1,5. Esto corresponde a un enunciado más general cuando me mencionan la relación entre dos magnitudes del mismo tipo. Por ejemplo, me pueden decir la relación entre A y B es igual a una cantidad n. Esto implica que el cociente entre lo primero que me mencionan y lo segundo que me mencionan es igual al valor de la relación. O si quieren, lo primero que me mencionan es igual a la relación por lo segundo que me mencionan. Hacemos un esquemita del tubo en U, donde al comienzo tenemos un único líquido y ese único líquido alcanza el mismo nivel en ambas ramas. Luego vertemos un líquido desconocido en una de las ramas y en la otra agua hasta igualar nuevamente las alturas de mercurio en cada una de las ramas. En este momento vamos a aplicar algo que será muy común para resolver estos tipos de problemas de tubos en U. Encontraremos dos puntos que están dentro del mismo líquido y al mismo nivel y lo que haremos será igualar sus presiones absolutas. Marcamos el punto 1, marcamos el punto 2, igualamos las presiones absolutas. Las presiones absolutas es una suma entre las presiones hidrostáticas y las presiones atmosféricas. En este caso, en ambos lados está actuando la presión atmosférica, que es la misma, por eso la podemos simplificar. Nos quedan únicamente las presiones hidrostáticas que contienen la aceleración de la gravedad, que la podemos simplificar. Llegamos a la expresión que la densidad del líquido desconocido es la densidad del agua multiplicada por el cociente entre la altura del agua y la altura del líquido desconocido. Y aquí es donde hacemos valer el dato de la relación. Reemplazamos la altura del líquido desconocido por 1,5 por la altura del agua. Esto por lo explicado anteriormente de lo que significa una relación entre dos magnitudes del mismo tipo. Bueno, ya nos queda únicamente reemplazar y llegamos a que la densidad de líquido desconocido es de 666,6 periódico kilogramos por metros cúbicos. El punto B nos dice que si la altura de la columna de agua es de 3 centímetros, ¿cuál es la presión absoluta? Recordemos que la presión absoluta es la suma entre la presión hidrostática y la presión atmosférica. La presión hidrostática responderá a la densidad del agua por G por la altura del agua, de 3 centímetros transformadas a metro, y la presión atmosférica es de 101.300 pascales. Sumamos y obtenemos una presión de 101.594 pascales. Problema número 14. En un enorme tanque de petróleo se ha vertido agua salada a una profundidad de 8 metros. Encima del agua hay una capa de petróleo de 5 metros de profundidad, como se muestra en la vista de sección transversal del tanque en la figura. El petróleo tiene una densidad de 0,7 gramos por centímetro cúbico y la presión del aire es la atmosférica. Punto A. Calcular las presiones generadas por las capas de los diferentes fluidos. Primero que nada, transformamos las densidades en unidades del sistema internacional. Recordemos que la regla es simplemente multiplicar por 1000 para pasar de gramos por centímetros cúbicos a kilogramos por metros cúbicos. Para calcular las presiones generadas por las distintas capas de fluido, lo único que necesitamos es la densidad de ese fluido y la altura que corresponde a ese fluido. Por eso es que la presión debida al agua salada será la densidad del agua salada por G y por la altura del agua salada, que son de 8 metros, lo que nos dará 80.360 pascal para el agua salada. La presión debida al petróleo se obtendrá con la densidad del petróleo y la altura correspondiente del petróleo, que son los 5 metros, que nos da 34.300 pascales. El punto B nos pide la presión absoluta a 6 metros de profundidad. Hacemos un esquema y vemos que 6 metros de profundidad corresponderán a 5 metros de petróleo y 1 metro de agua. Calculamos la presión hidrostática debido a la columna de 1 metro de agua, obviamente con la densidad del agua salada y la altura de 1 metro, y tenemos los 10.045 pascales. A eso le tenemos que sumar la presión debida a los 5 metros de petróleo, pero que ya fue calculada en el punto anterior como 34.300. Y le sumamos la presión atmosférica, que si no nos dice nada, consideramos la presión atmosférica normal de 101.300 pascales, los que nos da un total de 145.645 pascales.
Problema número 18. Para medir la presión de oxígeno contenida en un recipiente se utiliza un manómetro de mercurio de tubo abierto. El desnivel que se observa en el manómetro es de 84 centímetros, siendo la rama del manómetro conectada a la atmósfera la que contiene el líquido con mayor nivel. Punto A. Calcule la presión manométrica del gas. Punto B. Calcule la presión absoluta del gas. Primero que nada, dibujaremos el recipiente en el cual se encuentra contenido el oxígeno, que en este momento tiene la válvula cerrada. Dice que se conecta con un manómetro. Un manómetro es básicamente un tubo en U, que al comienzo contendrá el líquido, en este caso mercurio, que tendrá el mismo nivel en ambas ramas. Ahora procederemos a abrir la válvula. Entonces se produce un desnivel entre las distintas ramas del mercurio. Recordemos, un desnivel es una diferencia de niveles y el enunciado nos dice que la rama que está conectada a la atmósfera es la que tiene el mayor nivel del líquido. Por lo que yo entiendo que es un asunto de simplicidad, comenzaremos calculando el punto B, que nos piden calcular la presión absoluta del gas, para lo cual plantearemos dos puntos A y B que se encuentran al mismo nivel dentro del mismo líquido e igualaremos sus presiones absolutas. La presión absoluta en el punto A es básicamente la presión del gas, o sea, la presión del oxígeno, que es lo que nos piden determinar. La presión absoluta en el punto B está dada por la presión hidrostática del mercurio con esa columna de 84 centímetros más la presión atmosférica. Tenemos todos los datos como para calcular la presión hidrostática del mercurio, ya que conocemos su densidad y conocemos su altura, los 84 centímetros. Sumamos estos dos valores y obtenemos la presión absoluta del gas, que nos da 213.255 pascales. Ahora sí, con esto calcularemos el punto A, que es la presión manométrica del gas. Recordemos que la presión manométrica se define como la diferencia entre la presión absoluta que acabamos de calcular menos la presión atmosférica, que es dato del problema. Tenemos estos dos valores, los restamos y obtenemos 111.955 pascales. Pero este valor corresponde justamente a la presión hidrostática del mercurio. Y esa justamente es la idea de la presión manométrica. La presión manométrica es la presión que está por encima o por debajo de la presión atmosférica. El punto C nos pregunta cuál sería el desnivel en el manómetro si el líquido fuera alcohol. Entonces la presión manométrica tendría que ser igual a la presión hidrostática de un nuevo líquido, que es el alcohol, en lo cual conocemos las densidades del alcohol, que es de 790 kilogramos por metro cúbico. Ya sabemos cuál es la presión manométrica, despejamos y nos da de 14,46 metros. Bueno, eso es todo y como siempre espero que les haya sido de utilidad el video. Nos vemos en la próxima.